Sí, hemos venido, Jorge Rodríguez y en mi persona, como vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela, primera fuerza política del país. Bueno, y tuvimos una conversación con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y hemos entregado un documento en el cual nosotros como organización política ratificamos nuestro compromiso firme con la institucionalidad del país y el apoyo y respeto al Consejo Nacional Electoral y específicamente a los resultados electorales que emita esta institución mediante los boletines oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, y preocupados porque ya en el pasado hemos visto acciones violentas por algunos grupos políticos, como fueron después de abril del 2013, como llamaron a la violencia, y después en forma reiterada lo hicieron en inicio del año 14, y por lo cual, bueno, causaron muerte, y por ello han sido enjuiciados incluso y sentenciados algunos factores políticos. Estamos pidiendo tres petitorios en concreto. En primero, bueno, el compromiso que deben tener todos los partidos políticos a respetar la Constitución y sobre todo a preservar la paz del país. Todos tenemos que colaborar para preservar la paz del país, y las instituciones democráticas tienen, y los partidos políticos tienen, bueno, una gran responsabilidad en esto. En segundo lugar, estamos pidiendo que se respete al Consejo Nacional Electoral como el único árbitro soberano para anunciar los resultados electorales del 6 de diciembre. Y por último, pues el respeto a esos boletines emanados, no solamente el día que se anuncien, sino en días posteriores. Mire, nosotros tenemos algunos indicios importantes de elementos internos que están acordándose con otros elementos internacionales para aquí crear desestabilización. Jorge Rodríguez le va a hablar de algunos detalles, ya de algunos de esos indicios que conocemos, y bueno, nosotros desde aquí, el Partido Socialista Unido de Venezuela se compromete con la paz de Venezuela y hace un llamado a toda la sociedad venezolana, a todos los partidos políticos, para que vayamos el 6 de diciembre en paz, y el que ganó las elecciones en cada uno de los circuitos electorales. Hay que recordar que aquí no vamos a una elección, vamos a 87 elecciones en cada uno de los circuitos y a 24 elecciones en cada uno de los estados. Bueno, habrá ese día ganadores y perdedores. Nosotros estamos dispuestos a reconocer. Si nosotros perdemos las elecciones en un supuesto negado por un voto, lo reconoceremos. Pero si ganamos las elecciones por un voto, nuestra gente y nuestro pueblo sabrá defender ese resultado apegado a la Constitución y las leyes. Le doy la palabra a Jorge Rodríguez, que va a hablar sobre, bueno, esos indicios y algunas indicios de perturbaciones que tenemos, pues, por parte de algunos elementos políticos. ¿A qué hemos venido aquí el día de hoy, mi hermano Francisco Ameliach y yo? A cumplir una instrucción que nos diera el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, de plantearle al Poder Electoral venezolano que convoque a los factores políticos que participan en estas elecciones que se van a realizar el próximo domingo 6 de diciembre. Como bien decía Ameliach, aquí tenemos 87 elecciones locales, elecciones circuitales, y 24 elecciones regionales, elecciones estadales. Por tanto, esperaremos 87 resultados de circuito y 24 resultados de estado. Como ha sido tradición y como ha sido la práctica permanente de los revolucionarios, de los patriotas, de los verdaderos demócratas venezolanos, nosotros siempre hemos reconocido los resultados electorales. Algunas elecciones, algunos resultados nos han resultado adversos. Hemos perdido algunas gobernaciones, hemos perdido algunas alcaldías, y cada vez que eso ha ocurrido, lo primero que hacen los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y las candidatas y candidatos es reconocer los resultados electorales. Lamentablemente no ha ocurrido eso con los factores de la derecha venezolana, que tienen una compulsión permanente a la violencia, a convocar a la violencia, a desconocer los resultados. Son muy malos perdedores.
de forma permanente desconocen los resultados de las elecciones a las que han concurrido y donde resultan perdedores. Han perdido 19 elecciones, van a perder la elección número 20 y ya estamos notando algunos eventos que están relacionados con la práctica violenta de la derecha venezolana. Hubo una explosión en una subestación eléctrica en el estado Táchira y claramente el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota, señaló que era un acto de sabotaje el que se había perpetrado hace 2 días en el estado Táchira. Tenemos de forma permanente, recibimos informaciones por parte de organismos de inteligencia y de la inteligencia del Poder Popular de que lo que están planeando es acciones violentas contra el desarrollo pacífico del evento electoral. Eso creo que contrasta un poco con la guerra de encuestas que han venido manejando algunos sectores de la oposición. Hay un dicho en el dominó, Ameliach, que señala que juego ganado no se tranca. Por eso nosotros no trancamos el juego democrático, porque nosotros, con las reglas del Consejo Nacional Electoral, con las reglas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a este juego para ganarlo. ¿Por qué están recurriendo nuevamente y de forma compulsiva a la violencia? ¿Por qué nuevamente atentan y agreden los servicios públicos en Venezuela para generar angustia, zozobra en la población? Esa es la práctica típica y característica de la derecha venezolana, que tiene sus corifeos en el ámbito internacional, que tienen sus acólitos y que tienen los que realmente manejan los hilos de las marionetas de la derecha venezolana. Ya vimos al señor Kerry dando unas declaraciones proveniente de un país que tiene la más imperfecta de las democracias del mundo entero. Un país que no tiene, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, un país que no tiene elecciones directas, que no elige a su presidente sino en forma de segundo grado, que tiene una muy precaria participación, un país que además tiene un registro electoral que está asignado por la desigualdad. La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica, que encarnara ese gran pacifista y demócrata llamado Martin Luther King, inició principalmente porque a la población afrodescendiente no se le permitía incorporarse en el registro electoral. Por eso es que en los estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, en los años 60, todos los gobernadores eran blancos. Bueno, blanco no, transparente o rosado, eran rosados. ¿Por qué? Porque no estaban en el registro electoral miles, millones de personas de la población afrodescendiente. Y como eso podríamos abundar mucho más acerca del sistema electoral venezolano. Hemos visto cómo se recrudece la acción de factores agresivos contra Venezuela, porque la Guayana Esequiba, por ejemplo, le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La Guayana Esequiba no es nada más de los chavistas. La Guayana Esequiba es de los que son opositores, de los que son independientes y de quienes somos chavistas. Es territorio venezolano que le fue arrebatado a la patria venezolana con un laudo írrito, bárbaro, en el año 1899. Se reunieron 2 rusos, se reunieron 2 representantes del Imperio Británico. ¿Y ustedes saben quiénes eran los representantes de Venezuela? 2 estadounidenses. 2 estadounidenses supuestamente fueron a defender los derechos de Venezuela en ese írrito laudo arbitral de 1899. Y allí decidieron lo que decidieron, arrebatar a Venezuela del territorio que de forma histórica y legal le pertenece. Nosotros, desde tiempos inmemoriales, Venezuela ha rechazado ese laudo arbitral. ¿Qué hizo el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica? En Guyana, tenía apenas un día de haber sido nombrado y dijo que lo que cabe y que él está de acuerdo con que se aplique el llamado laudo arbitral de 1899. No, señor, usted está muy equivocado. Hubo un acuerdo que se firmó en Ginebra en 1966 y eso es ley entre las partes, que la controversia territorial está pendiente y debe resolverse. Ahora miren lo que presentó hoy nuestra canciller Delcy Eloína Rodríguez. Este es un libro escrito por un empleado de la ExxonMobil. Este libro se llama Caribbean Geopolitics y el empleado de la ExxonMobil se llama David Granger. Lamentablemente es el actual presidente de la República Cooperativa de Guyana. Y hoy está mostrando él un barco, una patrulla
llamada la patrulla Yecuana, una patrulla militar venezolana, y cuando se reunieron, el presidente Nicolás Maduro, a solicitud del presidente Nicolás Maduro, y el empleado de la ExxonMobil, David Granger, que lamentablemente actualmente es el presidente de Guyana, cuando se reunieron, el señor Granger le presentó a el señor secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, esta foto diciendo, mire, este es un barco militar venezolano entrando en Georgetown. Resulta, esto lo denunció hoy nuestra canciller y nosotros ratificamos la denuncia, que este es un barco militar venezolano entrando en aguas de las Islas Canarias, donde hizo una parada camino al puerto de Cádiz para labores de mantenimiento. Estos son los falsos positivos a lo que nos acostumbra el imperio, sus acólitos, sus representantes, para continuar el proceso de agresión a Venezuela. Por ejemplo, ayer, un viceministro del ministro de Colonia, porque eso es lo que es el señor Vivancos, porque con toda razón fue expulsado de Venezuela, porque venía a Venezuela a cumplir con las misiones que le encomendaban las agencias de inteligencia norteamericanas. Pero miren la perla de este señor Vivanco el día de ayer, en una intervención, por supuesto, en la tribuna americana, organizado, cuando no, por la Agencia EFE y la Casa de América en Madrid. Vivanco dice, las próximas elecciones legislativas en Venezuela son vitales. Y dice, la presencia de observadores internacionales es absolutamente central, con capacidad para hacer un conteo, ojalá paralelo. ¿Cómo es eso? Es decir, van a venir extranjeros a Venezuela a contar los votos de las venezolanas y los venezolanos. Es decir, el poder electoral, que está conformado por rectores venezolanos y rectores venezolanas, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene que supeditarse a lo que unos extranjeros vengan a hacer aquí, por supuesto extranjeros cercanos a la derecha venezolana, con capacidad para garantizar condiciones competitivas electorales justas. ¿Quién? Los observadores internacionales, una fuerza militar extranjera. ¿Cómo va a decir usted, señor Vivanco, viceministro de Colonia, del Ministerio de Colonia? Eso puede ser en alguna colonia del imperialismo norteamericano. Venezuela hace tiempo que dejó de ser colonia de país alguno. ¿Cómo va a decir usted que van a venir unos extranjeros a contar los votos y a decidir quién ganó o quién perdió en las elecciones? Y después dice, los comicios no dan licencia para conducir a un Estado de una manera autocrática. No, señor, esta es una democracia sólida que respeta lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero ojo, cuando dice los comicios no dan licencias para conducir, ya está prefigurando la derrota de la oposición venezolana en las elecciones del 6 de diciembre. Juego ganado no se tranca, los comicios se ganan, y cuando se ganan, pues la Constitución establece cuáles son los mecanismos para administrar esa victoria. Y dice esta otra perla, Vivanco, la democracia no son solo elecciones, las elecciones deben ser competitivas, abiertas, transparentes, claro que sí, y así son en Venezuela, con una participación de más del 80%, y deben contar con la credibilidad, la integridad y el respaldo, óyeme esto, óyeme esta perla, debe contar con la credibilidad y el respaldo no solo de los venezolanos, sino de la comunidad internacional. Es decir, los venezolanos y las venezolanas votamos y decidimos, pero puede venir un extranjero como Vivanco, o puede venir la llamada comunidad internacional, que son los medios de comunicación, que todos los días agreden a Venezuela, y decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con ese resultado es írrito. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué respeto a las leyes de la democracia venezolana son esas? ¿Qué respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es esa? Por eso hemos venido aquí hoy, Ameliach y yo, en nombre del presidente del partido, Nicolás Maduro, a exigir que se convoque a todas las partes que hacen vida en la elección del 6 de diciembre, que convoquen al partido MUD, que es el único representante que tiene ese sector de la derecha, que convoque a los representantes de los otros partidos de derecha que van a las elecciones, cualesquiera ellos sean, y que convoquen a los 14 partidos de la alianza del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, para que firmemos un compromiso de respeto a los resultados, de respeto a lo que el Poder Electoral diga, de
un compromiso de no participar y no avalar eventos violentos contra las venezolanas y contra los venezolanos. Ya está bueno. 11 familias quedaron enlutadas por la acción irresponsable criminal de Enrique Capriles Radonsky la madrugada del 14 de abril. 43 familias resultaron enlutadas por la acción violenta criminal de factores de la ultraderecha venezolana entre enero y agosto del año 2014. Lo menos que podrían hacer para pedirle disculpas al pueblo de Venezuela, los representantes de la derecha venezolana que ampararon, que avalaron y algunos se hicieron los locos con la explosión de violencia del año pasado, lo menos que pueden hacer para pedir disculpas es venir aquí y firmar un acuerdo entre las partes de respeto de los resultados y de respeto a la paz que tanto merecemos y defendemos los venezolanos y las venezolanas. ¿Cuál fue la respuesta de la presidenta? La internacional comprobó que el sabotaje, que la situación en Amoay, en Falcón, fue efectivamente un sabotaje contra esta refinería con fines políticos. ¿Ustedes consideran que esta situación que se ha generado en el país tiene los mismos fines y si creen que está concatenada las declaraciones de los voceros estadounidenses con la oposición venezolana? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, como dice el bolero, la historia vuelve a repetirse. Cada vez que hay elecciones en Venezuela, como empieza a recorrerles un frío el espinazo, porque ya usted empieza a ver, como dicen los jóvenes, le empiezan a crujir los cambios a las llamadas encuestadoras, ya empiezan a ver unos Twitter por ahí de representantes de las encuestadoras diciendo, bueno, la situación puede revertirse, no está todo dicho sobre las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros esperamos al 6 de diciembre. Nosotros estamos trabajando por la victoria y es un trabajo meticuloso, concienzudo, donde estamos dejando todo, el alma, como nos enseñó Chávez, para, junto al pueblo, conquistar una inmensa victoria el próximo 6 de diciembre. Entonces, recurren a los caminos verdes de la violencia. Entonces, recurren a la explosión de subestaciones eléctricas. Entonces, recurren a llamar a sus amigotes, porque han pasado 2 días desde que yo le lanzara un reto que a mí me parece sencillo, a los señores representantes de la derecha, a Ramos Alup, a Chugo Torrealba, a Capriles, a cualquiera de ellos, a los candidatos de la derecha. ¿Cómo van a aceptar que un embajador, por más que sea que ellos no quieran morder la mano que les da de comer, pero cómo van a aceptar que un embajador de los Estados Unidos diga que lo que es válido es el írrito laudo arbitral de 1899? ¿Cómo van a estar de acuerdo con que me van a perdonar la deformación profesional, pero esto es una cosa psicótica, esto es un extrañamiento de la realidad? Si él no supiera que la verdad verdadera, y además, si ese señor es presidente de Guyana y dice que esto es Georgetown, ¿será que no conoce la capital de su república? Porque esto es las Islas Canarias, señor. Este es un barco venezolano, un barco militar venezolano, entrando a las Islas Canarias. Y este señor le dijo a Ban Ki-moon que este era un barco venezolano invadiendo las aguas territoriales y entrando a la capital de Guyana. Hace 2 días lanzamos el reto y no han dicho, pero ni mu. Sí, ayer dijeron. No han dicho ni mu. Ayer dijeron que no creen en la firma de acuerdos porque era el pueblo el que iba a decidir. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, que evidentemente ya están a confesión de parte, como dicen los abogados, relevo de pruebas. El Consejo Nacional Electoral, cuando nos convoque, a la hora y el día que nos convoque, nos tendrá a los defensores de la paz aquí firmando nuestro compromiso del respeto de los resultados cualesquiera ellos sean. Nuestro compromiso de mantenernos apegados a la paz que la República y los habitantes de esta República se merecen. Pero yo les decía hace 2 días que al menos salieran señalando que bueno, que no están de acuerdo con lo que dice el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Guyana, que al menos dijeran lo que además dice la comunidad internacional, como ellos llaman, porque Naciones Unidas, el Acuerdo de Ginebra de 1966 fue un acuerdo que es vinculante para Naciones Unidas. Y el secretario general de Naciones Unidas convocó a instancia del presidente Maduro al presidente Granger, bueno, para que por favor entre en los criterios de la comunidad internacional y sea el Acuerdo de Ginebra el que rige entre las partes. ¿Cómo va a regir un acuerdo, el laudo arbitral, donde Venezuela estaba representado por los samuros norteamericanos, Samuro cuidando carne, y se puso de acuerdo con el Imperio Británico y sencillamente intentó arrebatar 1/3 del territorio venezolano? Insistimos
La Guayana Esequiba es venezolano. Ojalá algunos de los representantes de la derecha venezolana salieran diciendo eso tan sencillo, que la Guayana nos pertenece a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, y que repudian, como repudiamos nosotros y las grandes mayorías de esta patria, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Guyana. ¿Cuál fue la respuesta de la presidenta del Consejo Nacional Electoral ante esta solicitud que ustedes han hecho el día de hoy? La presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, señaló que reciben nuestra comunicación, que lo mismo que hacen con comunicaciones que han enviado otros partidos políticos la van a considerar en el directorio y que oportunamente darán respuesta a los 3 petitorios que ya Ameliach acaba de escribir. El 18 se va a celebrar el simulacro, ya la Mesa de la Unidad dijo que no va a participar. De acuerdo con esa propuesta para respetar los resultados del 6 de diciembre, porque es el PSUV el que irrespetaba anteriores resultados, que tiene usted que responder. Bueno, imagínese usted cómo voy a responder algo que es una absoluta sandez. Mire, en este país han habido no 19 elecciones, han habido 19 fechas de elecciones, pero han habido cientos de elecciones, porque cuando elegimos, por ejemplo, el 8 de diciembre es una de esas 19 elecciones, ¿verdad? Pero ese día elegimos 335 alcaldes y varios miles de concejales, es decir, ese día hubo 335 elecciones. Y nosotros ganamos en 272. Nosotros ganamos en el 76% de todas las alcaldías. Bueno, pero perdimos en el 24%. La reconocimos. Nuestra candidata de Chacao dijo, bueno, perdí. Nuestro candidato en el municipio Urbaneja, en el estado Anzoátegui, dijo, perdí. El candidato nuestro en el municipio Urbaneja no salió diciendo salgan con su arrechera. Eso lo dijo, fue Capriles, el 14 de abril, y todavía nos debes esos 11 muertos, Capriles. Después que el presidente Maduro obtiene la gran victoria en el plebiscito del 8 de diciembre, como lo llamaron ellos, ese 8 de diciembre hubo 335 elecciones, pero ellos querían, porque les daba la gana, convocar un plebiscito. Maduro se los gana, con 11 puntos en el voto nacional de diferencia, y los convoca para, en paz, trabajar por los municipios de Venezuela. ¿Qué hicieron ellos? Llamaron a la violencia en el mes de enero y hay 43 familias enlutadas por la acción violenta de la derecha venezolana. El 15 de agosto, podemos quedarnos horas dando el ejemplo, el 15 de agosto nosotros hablamos con la verdad, con hechos, no con sandeces. El 15 de agosto del año 2004, Chávez le sacó 19 puntos de diferencia en el llamado referendo revocatorio. 19 puntos de diferencia. Y ellos cantaron fraude, generaron violencia, generaron zozobra. El mismo presidente Carter le dijo, el resultado es incontrovertible, ganó Chávez, ganó el no en el referendo del 15 de agosto del año 2004. Todavía estamos esperando las pruebas del fraude que prometió Henry Ramos Alup. Es un acuerdo muy sencillo el que proponemos, completamente ajustado a la letra constitucional, que no haya violencia. ¿O tú quieres que haya violencia, Chuo Torrealba? ¿O sabes algo sobre la explosión de la subestación eléctrica en Táchira el día de antes de ayer? ¿O sabes algo de los planes que están establecidos para generar violencia y zozobra en la población venezolana? ¿O estás de acuerdo con lo que Perry Holloway, embajador de Estados Unidos, dice, que el territorio venezolano hay que entregárselo a la República de Guyana? ¿O estás de acuerdo con lo que señala el viceministro de Colonia, Vivanco, que el Poder Electoral venezolano no debería contar los votos, sino que tienen que hacerlo unos extranjeros que la derecha decida? ¿En qué cabeza cabe que se pueden meter en los asuntos de Venezuela representantes de algún país extranjero? En la cabeza de Chuo Torrealba, en la cabeza de Ramos Alup. El 18 se va